titulan los mensajes. El mensaje tiene como título: la perseverancia que vence lo que la dicha no alcanza. Hay un dicho por ahí que dice, ¿no? La perseverancia que vence lo que la dicha no alcanza. Amén. Hay muchos que necesitamos, dice la palabra, perseverar. Hay otros que no quieren perseverar. Hay otros que están estancados, viven estancados completamente sus vidas. Pero si algo quiere el Señor, es que seamos todos de una u otra manera perseverantes en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En las cosas sagradas. Amén. En las cosas que el Espíritu Santo de Dios nos quiere preparar y nos quiere enseñar. Escuchen esto, mis hermanos. Nos es necesario, como iglesia del Señor Jesucristo y creyentes en Dios, perseverar cada día y hasta el final de nuestro peregrinar en esta tierra, buscando el fin que justifica los medios. Hay un dicho que dice que el fin justifica los medios. Y en este caso, mis hermanos, ese fin que justifica los medios prácticamente es agradar a Dios primeramente. ¿Agradar a quién? A Dios primeramente. De una manera sincera, voluntaria y desprendida. El propósito de Dios, mis hermanos, para con nosotros es que le busquemos con perseverancia. Ya que muchos consideran que ser perseverante, mis hermanos, es seguir adelante en un proyecto, a pesar de los obstáculos que puedan aparecer en el camino. Sin embargo, esa noción es incompleta, porque la perseverancia también incluye la capacidad, la voluntad y el temple, mis hermanos, de continuar los esfuerzos, aún sin contratiempos, de por medio, para alcanzar una meta. Amén. La perseverancia que viene o que vence lo que la dicha no alcanza, es la enseñanza que el Espíritu de Dios tiene para nosotros hoy, a la luz de la palabra del Señor. Amén. Ahora escúchenme bien. Según lo del título, es utilizado para esta prédica y responde prácticamente al refrán popular que traduce en que no hay obstáculo que uno prácticamente tome una decisión firme que no derribe cuando somos constantes y perseverantes en las cosas de Dios. Esto nos indica que todo aquel que lucha y es constante en su lucha, siempre va a lograr alcanzar sus metas. Amén. Si usted lucha, si usted es perseverante en lo que ha empezado, va a alcanzar, es la promesa de Dios, va a alcanzar sus objetivos, va a alcanzar sus metas. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiso enseñar. En Mateo capítulo 24, el versículo 11, Jesús les dijo a sus discípulos: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, escuchen, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor Jesucristo. Amén. Ahora escúchenme bien, iglesia. El diccionario enciclopédico enseña o traduce o describe más bien a la perseverancia como la capacidad que tiene una persona para mantenerse firme en una decisión prácticamente que ha tomado, o que trabaja de una manera constante para seguir una meta sin llegar a renunciar, incluso frente a obstáculos más grandes que tenga esa persona. Amén. O sea que según enseña el diccionario, las personas perseverantes son aquellas que son decididas y tienen una voluntad firme en seguir lo empezado. O sea que no echan para atrás. Lo que empezó, lo que se propone, lo alcanza. Por eso dice: el que persevera, alcanza. Amén. Ahora vamos a ver qué nos enseña la Biblia en cuanto a la perseverancia. ¿Qué consejo, qué exhortación nos da Dios en esta hora sobre este tema llamado la perseverancia que vence lo que la dicha no alcanza? Éxodo capítulo 17, los que tengan Biblia, busquen ahí en sus Biblias. El segundo libro de la Biblia, Éxodo, libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Cuando Dios sacó al pueblo y lo sacó por el desierto. Hoy vamos a hablar y vamos a centrarnos básicamente en esta historia. Éxodo capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 1, pero vamos a orar para entregar ese tiempo a Dios. Señor, yo te doy gracias, como siempre, Señor, en este lugar. Primero para bendecir a las personas que están a miles de kilómetros de distancia, y a los hermanos que están aquí, a los vecinos, Señor, que también escuchan
y reciben tu palabra. Oro por ellos para que tú los guardes, para que esta palabra, Señor, les impulse a ser más perseverantes en su caminar contigo. Les impulse, Señor, a apartarse de todo mal y a refugiarse y a buscar tu presencia. Oro por los hermanos del YouTube, del Face que me ven, que seas tú bendiciendo a esos miles de personas que están detrás, Señor, de este audio, este video, para que las guardes conforme a tu propósito y les enseñes, Señor, qué es la perseverancia, en el nombre de Jesús. Estamos ahí, iglesia, Éxodo capítulo 17. Leamos el versículo 1, mis hermanos. Hay un título que aparece y dice, agua de la roca. El versículo 1 de Éxodo 17 dice la palabra del Señor, y la leemos como siempre en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 1 de Éxodo 17, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, o sea, en otro desierto. Y no había, dice la palabra, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercás conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés, dice la palabra, lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, ¿Dios está con nosotros o no? ¿O estamos solos aquí en este desierto? Murmuraron contra el Señor. El versículo 8 dice la palabra, hay un título, dice, guerra con Amalek. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón, dice la palabra, y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así, dice la Biblia, hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo, dice la palabra del Señor, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré, o sea, borraré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová, ¿qué? Jehová Nisi. Jehová Nisi significa mi estandarte o mi bandera. Versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá, dice, guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Esta es la historia cuando Dios lleva a su pueblo al desierto. Dios lo lleva con muchas promesas, así como cuando nosotros nos ha sacado del mundo y nos da promesas en la Biblia, volvamos a Él y sigamos por el camino correcto. Pero el problema de este pueblo, ¿sabe cuál fue? Que muchos de ellos dejaron de creer en Dios, que muchos de ellos dudaron de la presencia del Señor que los acompañaba. Habían visto milagros en su vida, habían visto cómo con esa vara Moisés había golpeado el río, y dice la palabra, y el mar se abrió,
y ellos pasaron en seco, dice la escritura. Pero aún así muchos de ellos, cuando se encontraron con un desierto y que había enemigos por doquier, por todas partes, el pueblo se desanimó, el pueblo se desalentó, el pueblo tuvo miedo y empezaron a murmurar contra Dios y su profeta, mis hermanos. Y eso, si lo traemos al día de hoy, mis hermanos, es lo que está pasando con muchas personas creyentes, con muchos que han buscado de Dios, con muchos que han recibido promesas de Dios y se han dado cuenta que las cosas de Dios son tremendas, que Dios ha empezado a hacer milagros en su vida, pero de un momento a otro se enfrían, no testifican, no dan gloria a Dios, se olvidan de lo que Dios está haciendo en sus vidas. A algunos les da pena, como les decía ahora, a otros el diablo les dice, cállese y no hay testimonio, no voy a ir por allá, por ahora lo dejo ir. Y muchos dicen, ¿y por qué no viene gente a visitarnos aquí a la iglesia? Pero esa es la respuesta, mi hermano. Porque se han levantado los amalecitas, demonios, principados, huestes espirituales de maldad, que no quieren ni siquiera que este lugar funcione, que no quieren que se predique una sana doctrina, que quieren más bien que este sea un lugar de entretenimiento para las cabras, no para las ovejas, mis hermanos. El versículo 8, léalo conmigo, Éxodo 17. Dice la palabra el versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La vara representaba, ¿qué? Diga, la autoridad, el poder de Dios. Lo que representa la palabra para el cristiano, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy Dios nos quiere enseñar a la luz de su palabra que conozcamos, quiere Dios que conozcamos unos enemigos que nos impiden ser perseverantes. Hay gente que hoy cree y mañana no. Hay gente que viene hoy a la iglesia y no vuelve. ¿Y por qué pasa eso? Porque no son perseverantes. Hay gente que va a una fundación y como no las cosas no son como él se las imaginaba, se van y no vuelven. Y dejan el vacío, dejan el roto, como dice el dicho. Y por eso siempre en esta iglesia, toda persona que viene a la fundación, yo le doy la bienvenida. Porque quizás nunca más lo vuelva a ver. O quizás de pronto sí me lo encuentre por allá, ojalá Dios quiera, no como pasó ahora uno por aquí. Ahora que estaba organizando el sonido, no había llegado nadie. Pastor, que Dios lo bendiga, iba con un costal en el hombro. Hermano, cuando salía a ver que iba por allá en la esquina, me dio tristeza. Era uno de los que había venido aquí, quizás de esta fundación. Ahí pasó sin camisa, vuelto nada y con un costal en el hombro. Se acordó de que este era el pastor de esta iglesia. Y eso a mí me parte el corazón. A mí me parte el corazón porque así ustedes quizás familiares míos, pero en Cristo somos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad y el Señor dice que cuando un miembro se duele, el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele, mi hermano. Golpéese usted este dedito pequeñito. Macháqueselo a él si no le duele hasta la cabeza. Porque se cumple la palabra. Somos cuerpo del Cristo. Dios está haciendo su obra. Hay 3 enemigos de la perseverancia en la Biblia, según la Biblia. 3 enemigos. Número 1, el cansancio. ¿Cuál es el primer enemigo? El cansancio. Si usted lee el versículo 1, la parte B de Éxodo 17, dice la bendita palabra del Señor. Dice, y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Se cansó el pueblo. Venían de un desierto. Dios los sacó de ese desierto y los mete a otro. En pocas palabras, a muchos Dios nos saca de una prueba y nos mete en otra. Y por eso es que muchos son probados. Y hay unos que tiran la toalla y se van. Hay otros que dicen, no, vamos a seguir para adelante. Vamos a ser perseverantes. ¿Qué cuento de volvernos atrás? El mundo no ofrece nada bueno. El diablo menos, quiere destruirnos. Y dice la palabra que acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. El versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dice, ¿por qué altercas conmigo? ¿Y por qué tentáis a Jehová? Estaban altercando con él, porque como a Dios no lo podía ver, porque a Dios no lo podemos ver, es invisible, pero la presencia de Dios está en medio de nosotros. Entonces, ¿a quién le echaba la culpa a él? ¿A quién este hombre, este pueblo le está echando la culpa de su desgracia? A Dios, al profeta.
Porque decía este profeta no hace sino prometernos cosas y hablarnos bonito de Dios, pero todo sigue igual y vamos de mal en peor. Y así mucha gente desagradecida. Y tiene que decirle Moisés a este pueblo: ¿por qué atentas conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Eso es tentar a Dios. Cuando nosotros quizás por cansancio nos justificamos, o muchos que dicen, por ejemplo, yo no voy a la iglesia porque es que trabajo toda la semana, y la excusa perfecta ¿cuál es? Descanso el domingo, y no vienen ni siquiera a la iglesia el domingo. Ahora algunos dirán, eso es problema mío, no es problema del pastor. Amén. Pero yo digo, sí es problema mío, porque yo tengo que interceder por las almas, yo tengo que interceder por los perdidos. Es problema mío. Así no tenga por qué o me esté metiendo. Escuchen esto, iglesia. El cansancio físico y mental son armas poderosas de las tinieblas, del diablo, para que no avancemos, nos relajemos y no perseveremos en el camino a la victoria. Amén. Aquí hay muchos que ya están en el camino a la victoria. Gloria a Dios, para los que dan testimonio y los que los tienen ahí guardaditos, que después van a dar. Se van a dar cuenta de que Dios ya los tiene montados en el bus de la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El asunto aquí, mis hermanos, es que la invitación de Dios es para los cansados, para los que están cansados, los que de pronto sacan excusas o pretextos. A esos el Señor les dice: vengan a mí los que están cansados. Mateo 11:28, Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados de sus trabajos, yo los haré descansar. Lleve mi yugo sobre vosotros y aprendan, dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero el diablo nos dice: no vayan a ir por allá, no vayan a la iglesia, confórmense más bien con los cultos virtuales, confórmense solamente con los audios que le manda el pastor vía WhatsApp, confórmense, le dice el diablo. No tienes que hacer acto de presencia, mucho menos tienes que ir a llevar tu ofrenda, porque ya te van a robar, te van a sacar el diezmo. Y lo que muchos ignoran es que aquí ni siquiera pedimos diezmos para la gloria de Dios. Ni siquiera molestamos a las personas. A mí me da hasta pena pedir ofrenda para este lugar, pero lo hago porque Dios lo dice que lo haga. Más pena me daría pedir un diezmo sabiendo que el diezmo prácticamente no es para la iglesia de Cristo, era para el pueblo de Israel. Ahora escuchen esto, iglesia. Muchos argumentan que están muy cansados de sus trabajos para ir a la iglesia y se conforman, como les decía, solamente escuchando unos prédicas vía WhatsApp o quizás por el Facebook o YouTube, por las redes sociales. Segundo enemigo es la perseverancia según la Biblia, lo que estanca a muchos cristianos, lo que estanca a mucho pueblo de Dios para que no avancen como le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Primero es el cansancio. Número 2, el desaliento. ¿Qué cosa? El desaliento. Una cosa es estar cansado de las tareas, los oficios diarios, y otra muy diferente es estar desalentado de realizar estas tareas y estos oficios diarios. ¿Sí me hago entender? Deuteronomio capítulo 25 versículo 17 habla del mismo suceso, y dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 25 verso 17 dice el Señor: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Le recuerda a Dios a Moisés y a todo el pueblo de Israel: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. O sea que cuando salíamos de la esclavitud de Egipto, el diablo vino y los atacó por otro lado y les quebró la retaguardia, y a los débiles los desalentó, y a los fuertes los cansó y se cansaron. Miren lo que dice el verso 17 de Deuteronomio capítulo 25. El verso 17: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Versículo 18: de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Porque Moisés iba adelante y atrás, ¿quién venía? El pueblo. Él iba adelante guiando como el buen pastor. El buen pastor va adelante de las ovejas, no atrás de las ovejas. Por eso el buen pastor tiene que adelantarse a todo. Amén. Y tiene que clamar y interceder en oración por las ovejas para que no se pierdan, por las almas. El mal pastor no le importan las almas. Al mal pastor no le importa sino sacarle la plata y lucrarse lo que las ovejas le pueden dar. Esa es la realidad. El versículo 18 de Deuteronomio 25 dice:
de cómo, dice el Señor, acuérdate de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. ¿Quiénes? Los amalecitas. De todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. O sea que el enemigo no respeta las cosas de Dios. Así de sencillo. El enemigo no respeta las cosas de Dios. Mete a su mano cochina y se tira todo. Por eso como pastores tenemos que tratar de guardar nuestro testimonio, porque el diablo va a tratar de dañar nuestro testimonio, mis hermanos. Más en el nivel donde Dios nos tiene en este momento. Escuchen esto, iglesia. Moisés estaba cansado, pero aún así perseveraba. En cambio los débiles estaban desalentados detrás de él, y por eso fueron presa fácil del desaliento, ya que quizás no tenían bien en claro por qué estaban luchando. Ellos no tenían nada, tenían clara. Pero cuando usted la tiene clara, usted sabe que yo persevero, yo voy para adelante. Si ustedes quieren quedar atrás, problema suyo, yo voy para adelante. Amén. Yo voy a alcanzar mi objetivo, mi meta. Y me alegra cuando llego a una fundación y veo que muchos, ¿dónde está fulanito? No, ya se fue. ¿Para dónde? Se imagina uno por las estadísticas de que se fue otra vez para la calle, que se tiró otra vez a la indigencia, a la perdición. No, pastor, ese fue para la casa. Ya cumplió su proceso de rehabilitación, ya está en la casa. Me alegra, a mí me alegra, porque no en vano la palabra la recibió ese hombre. Amén. Todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las personas que no tienen perseverancia, mis hermanos, son fácilmente desalentados, abandonan con facilidad lo que se proponen ante la aparición de una dificultad. Estas personas nunca terminan lo que empiezan y siempre eligen atajos en el camino más sencillo. Amén. Eso es lo que le pasa con muchos que inician un proceso, como les decía, en una fundación de rehabilitación donde están rehabilitando y empiezan un proceso y no lo terminan. O cuando unas personas empiezan a hacer un estudio, quizás un discipulado en la iglesia, y vienen 2 semanas y después no volvieron. Amén. ¿Qué pasa con esas personas? No fueron perseverantes. Solamente vivieron de la emoción simplemente, mis hermanos. El enemigo siempre nos va a atacar, mis hermanos, cuando somos perseverantes, y tratará de desalentarnos en el camino para que no avancemos. Ese es el propósito, el objetivo del diablo es desanimarnos. Desanimarnos, usted que está aquí, los que me escuchan a la distancia, para que no perseveremos. Tercera, digámoslo, tercer enemigo, la perseverancia, según la Biblia. Hablamos del cansancio, hablamos en segundo lugar de quién, del desaliento, y en tercer lugar, la murmuración. Escucha, iglesia, la murmuración. Es el tercer enemigo, la perseverancia. Empiezan a murmurar contra ti, y tú empiezas a creerte todas esas mentiras o chismes, y entonces abandonas el plan de Dios. Desertas de los caminos del Señor. Desertas del propósito que Dios tiene contigo, aún en las fundaciones de rehabilitación. Esa es la realidad. El versículo 3 de Éxodo 17 dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El murmurador, mis hermanos, es por lo general, escúchenme bien, el murmurar es por lo general una actividad humana que consiste en hablar de alguien o de algo de una forma desfavorable. Amén. Sin que la persona en cuestión esté presente. La murmuración se vuelve un pecado más grande cuando es dirigida hacia Dios y hacia sus verdaderos profetas, que buscan con sus obras agradar a Dios antes que a los hombres. Esa es la completa realidad. Ahora veamos brevemente las 3 áreas en las que más, escúchenme bien, debemos nosotros tener perseverancia según la Biblia, según el consejo de Dios. Las 3 áreas en las que más usted que me escucha aquí, los que me escuchan a la distancia, debemos tener perseverancia. Número 1, en la oración constante y perseverante. ¿En qué tenemos que tener perseverancia, iglesia? Diga, en la oración. Por eso oramos. Por eso hemos creado aquí un buzón de oración donde la gente deposita ahí unos papeles donde están las peticiones, donde yo les digo, yo no voy a leer ninguna petición. Esa la ve Dios, es entre usted y Dios, porque Él conoce su corazón.
Lo único que voy a hacer es orar para que eso se cumpla. Y en respuesta a esa oración, en respuesta a ese cumplimiento, que usted sea agradecido con Dios y por lo menos dé testimonio de lo que Dios está haciendo, para que eso exalte a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren exaltar a Dios? Gloria a Dios. Exáltelo pues con un aplauso en esta hora, mi hermano. Las tres áreas en las que más debemos tener perseverancia nosotros, como hijos de Dios, según el consejo sabio, es en la oración constante y perseverante. Si usted lee el versículo 11 de Éxodo 17, dice la palabra: y sucedía, escúchenme bien, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Amalek. Era una guerra espiritual, era una lucha, un conflicto cósmico. Muchos de ustedes, de los que me están viendo, ignoran el conflicto cósmico que hay alrededor de su vida. Alrededor de la vida de este pastor hay un conflicto cósmico. Hay una lucha entre el bien y el mal. El diablo por derrocarnos, por callarnos la boca para que no prediquemos a Cristo. Y los ángeles del Señor están luchando contra esas huestes espirituales. Mientras estamos predicando aquí, ellos están luchando en el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el físico, mis hermanos. Y ellos están luchando, combatiendo contra esas huestes espirituales de maldad. Más cuando Dios nos va llevando a otro nivel y nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Entre más Dios lo usa a usted, más el diablo lo va a atacar. Más el diablo va a buscar su debilidad y lo va a querer matar. La semana pasada el diablo, a través de un endemoniado, lo vamos a matar. A mi esposa, a mí nos dijo, lo vamos a matar. Y se nos reía en la cara. Y después usó otra persona por ahí también, nos vamos a matar. El diablo nos quiere matar. Él viene a robar. ¿A qué más? A matar. O sea que hay fundamento bíblico en lo que estoy diciendo. No es cuento. Pero ¿quién dijo miedo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Eso dice la palabra. Entonces yo le digo, yo le sirvo a Dios, no al diablo. El diablo es un mentiroso. Pero hay que cuidarse, ¿ven? Porque él siempre está tramando cómo destruirlo. Cómo destruir la iglesia. Cómo engañar a los pastores para que se vuelvan corruptos, se vayan a la política y qué sé yo. Y engañen al pueblo. La oración constante y perseverante. Esa era la que tenía Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés se dio cuenta y fue metiendo al pueblo allá al desierto de Refidim, se levantó Amalek. Se levantaron los principados. ¿Y quién eran los amalecitas? Eran unas tribus nómadas. Eran unos de los que vivían en las cuevas. Se levantaron. Dijeron, este es nuestro territorio y viene este pueblo acá a fastidiarnos. Eran los amalecitas, enemigos del pueblo de Dios, malditos por Dios. Y se levantaron y le hicieron guerra al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Moisés le dijo a Josué, coja unos hombres valientes y pelee usted contra esos enemigos, contra esos de las cavernas. Los amalecitas vivían en cavernas, eran cavernícolas. Y dice la palabra que él dijo, yo mañana voy a ir a la cumbre, voy a orar. O sea que la guerra fue como espiritual y física. Así es la guerra del cristiano. Así es la guerra de nosotros como pastores. Se vive en lo espiritual y tiene algo en lo físico, en lo terrenal. Las victorias que tengamos en lo terrenal se tienen en lo espiritual. Las victorias que obtengamos primero en lo espiritual, las bendiciones que nosotros bajemos en lo espiritual aquí, se materializan aquí en la tierra. Así es el mundo espiritual, mi hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero no es tan fácil. Ángeles de Dios tienen que batallar a nuestro favor, guardando nuestras vidas, que no caigamos en pecado y desobediencia, que no caigamos en rebeldía, en murmuración. El pueblo cayó en murmuración. Eso dice la palabra. Versículo 3 de Éxodo 17. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Amén. La oración perseverante, iglesia. El versículo 11 dice, Éxodo 17,
Y sucedía, escuchen bien, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, escuchen esto, cuando Moisés alzaba ¿qué? Su mano. ¿En señal de qué? Diga, humillación, rendición. Cuando usted alza sus manos, la policía lo primero que le dice es una requisa. ¿Qué es lo primero que le dice? Levante las manos. ¿Eso es señal de qué? Rendición, humillación. Cuando usted levanta sus manos a Dios, usted está diciendo, Señor, yo reconozco que tú eres más grande que cualquier otra cosa de este mundo. Y dice la palabra que sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, o sea que ganaba en lo físico la batalla. Mas cuando él bajaba su mano, es lo que le pasa a muchos, hace sus manos, vamos a alabar a Dios, le dice a uno, y no, Dios, ¿qué importa eso? Mas cuando Israel bajaba, dice la Biblia, que cuando Moisés bajaba su mano, ¿qué pasaba? Ya en el versículo 11, su mano, dice, la mano de Amalek prevalecía sobre Israel. Amén. La perseverancia siempre vencerá cuando hay suficiente fe para creer, iglesia. El versículo 12, léalo conmigo, dice, y las manos de Moisés se cansaban, obviamente. Imagínese usted tener las manos levantadas 2 horas o 3 horas. Se cansa, hermano. Amén. Y dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que, dice, tomaban una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza. ¿Qué hubo? Firmeza. Hasta que se puso el sol. O sea que todo un día este hombre hacía era clamarle a Dios. Aquí le clamamos a Dios 10 minutos y ya la gente está aburrida y está cansada. Pero dice la palabra que este hombre tuvieron que poner una piedra, y 2 siervos de él, uno levantaba un brazo y el otro, y cuando Dios veía a ese hombre con esa mano levantada, decían, voy a darle la victoria a mi pueblo. Y en lo físico, Josué estaba ganando la batalla hasta que le ganaron a esos amalecitas. Para que se dé cuenta, lo físico y lo espiritual. Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Lo físico y lo espiritual. Ahora escúchenme esto, iglesia. El pueblo de Israel permaneció todo el santo día perseverando en oración, ya que mientras unos luchaban en el campo físico, Moisés batallaba en oración, y eso le dio la victoria contra los amalecitas, el enemigo de Dios. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo, si usted lee el versículo 1, dice, quiero pues que los hombres, versículo 8, de 1 Timoteo 2, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que si usted levanta una oración, no sea para maldecir, pero eso dice sin ira. Que si usted levanta una oración, levanta sus manos para orarle a Dios, no sea para decirle, Señor, trae juicio sobre fulanito y a mí líbrame. Por eso dice sin ira ni contiendas. Amén. Eso lo dice la palabra. Quiero pues que todos los hombres levanten sus manos en oración sin ira ni contienda. Segunda área en la cual debemos tener perseverancia. Son 3 muy breves. Primero, en la oración constante y perseverante. Segundo, en la fe para con Dios. ¿Y qué debemos tener perseverancia, iglesia? En la fe, no para con usted, para con Dios. Amén. Hay un dicho por ahí que dice, tu fe te valga, su fe le valga. O sea, lo que usted cree que eso sea. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, brevemente voy a leerlos. Es una parábola, mis hermanos, de la viuda y el juez injusto, dice la palabra. Lucas capítulo 18, versículo 1, brevemente dice la palabra. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, como le pasó a Moisés. Se subió allá en el monte, oraba, se cansaba, le pusieron una piedra y uno tomaba un brazo, el otro tomaba otro, y oraban, mientras el pueblo estaba luchando. Y mientras esos amalecitas, hijos del diablo, estaban atacando el pueblo de Dios. Por eso dice la palabra. También Jesús le refirió, Lucas 18:1, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, versículo 4, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, ese juez injusto, si aún, dice, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Escuchen lo que dijo el juez injusto, versículo 6. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que se hacía el Señor. Cuando Jesucristo venga, ¿será que va a encontrar fe? ¿O va a encontrar iglesia como está hoy en día, mundanalizada, metida en la política, en cosas que no les importan? Hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Cuántos dicen amén? No hay que darle al César lo que es de Dios y a Dios lo que es del César. No, señor. No, señor. Estamos cerrados. El versículo 7 dice en Lucas 18, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios hace justicia cuando usted levanta sus brazos a orarle a Dios. Cuando usted le clama a Dios por lo que ha escrito quizás ahí, y le pide, Señor, líbrame de esa atadura que tengo, y tal, lo echa ahí. A algunos les dará pena porque piensan que el pastor va a fisgonear eso. No, Señor. A mí el Espíritu Santo me dijo, no vas a leer eso, déjame que yo le encargo. Y por eso me da curiosidad, pero no leo nada. Solamente oro, clamo, Señor, que se cumpla, Señor, hace milagro en la vida de estas personas. Eso lo hace Dios, para que no les dé pena, amén. Amén. Escuchen esto, iglesia. Queda más que demostrado que la fe que tengamos hacia Dios nos hará cada día más perseverantes aún ante las injusticias de los hombres. La fe que usted tenga, mi hermano. Este juez no temía a Dios, este juez no respetaba a hombre alguno, pero la perseverancia de esta mujer viuda logró que se le hiciera justicia, mi hermano, contra el adversario que la tenía azotada. Tercera y última área en la cual debemos trabajar con perseverancia. Escuchen bien. Número 1, en la oración constante. Número 2, en la fe para con Dios. En la fe para con Dios. La fe es individual. Aquí el Espíritu Santo nos inyecta fe a todos. Pero el creer o no creer es individual en cada uno. Usted verá si cree, usted verá si vuelve un incrédulo. Es individual la fe. Amén. Tercera y última área en la cual debemos tener perseverancia. Yo diría que es una de las más importantes después de la oración. Número 3, en la evangelización urgente. Escuchen bien. ¿En qué cosa debemos tener perseverancia? En la evangelización urgente. Escúchenme en esto, porque como muchos me han preguntado, pastor, aquí a esta iglesia no venimos sino nosotros, mientras que cuando estábamos allá en ese otro lugar, allá se llenaba. Entonces yo le dije al hermano, tranquilo, que ahora la predica que voy a dar, ahí está la respuesta. Ahí está tu respuesta. En la evangelización urgente hay que tener perseverancia, iglesia. No solo, escúchenme en esto que les voy a decir a los hermanos de YouTube y el Face, y a todos los que me escuchan por el WhatsApp. Escuchen a los que están aquí, aún a los vecinos. No solo el pastor está obligado a ganar almas y traerlas o invitarlas a la iglesia. No solo el pastor. A los que se dicen, ¿y por qué no viene más gente? La obligación no es solo mía, iglesia. Escúchenme bien. Todos los miembros y especialmente los convertidos están en todo el derecho y obligación moral delante de Dios de evangelizar, aún con testimonio ante los demás. ¿Por qué no viene la gente a la iglesia y le echan que la culpa al pastor? Dicen, ¿será que el pastor no está evangelizando? ¿O será que el pastor está en pecado que por la gente no viene? Eso es lo que se imagina, el diablo le mete la mentira. Pero ¿por qué no se hacen la pregunta? A ver, ¿cuánto voy a ayudar yo a la iglesia? A ver, ¿cuánto voy a invitar este domingo? A ver, yo les hago la invitación. Inviten a un familiar, ¿o es que no los dejan? ¿No los dejan? ¿Algunos no los dejarán? ¿Les prohíben? ¿No vayan a hallar a nadie en la iglesia? ¿Les prohíben eso? Dios no te lo prohíbe. Entonces la pregunta es, no es porque siempre venimos los mismos, no, sino ¿a quién estoy llevando yo? ¿A quién estoy evangelizando yo? ¿A quién estoy predicando la palabra de Dios? Así sea con mi testimonio, porque cuando uno
con el testimonio, mi hermano predica también. No sé si usted lo sabía. Pero solamente parece aquí decir, Dios me ha librado de la maldita droga, del alcohol, de todos los vicios, del cigarrillo. Eso es un testimonio para la gloria de Dios. Eso es más que suficiente para que los demás crean y digan, bueno, vamos a creerles el loco y vamos allá. Vamos a ver qué es lo que hablan. ¿Qué tanto es lo que predican y aplican? Todos los miembros, especialmente convertidos, están en todo el derecho y obligación moral delante de Dios de evangelizar aún con el testimonio propio ante los demás. Primera de Timoteo, mire el fundamento bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo le escribe a un discípulo joven, Timoteo, evangelista, y le dice, Primera de Timoteo 4, 16, nunca se olvida esa cita, búsquela en su Biblia si quiere, o anótela. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, ¿sabe qué es persistir? Diga, perseverar. De eso estamos hablando. Porque Dios quiere que usted no se quede estancado, que usted persevere. Y que no solamente le eche la culpa al pastor, que por qué la gente no viene a la iglesia. Yo los invito. A algunos hasta les dará pena. Ese pastor me hace no a todo invitarme a la iglesia y yo lo dejo plantado. Pero entonces, ¿por qué las almas que están aquí no invitan a nadie? Es verdad, ¿por qué en otras partes se llenaba? ¿Y por qué aquí no? ¿Ah? Algo está pasando, ¿sí o no? Quizás Dios inquieta a mucha gente, pero la pereza no persevera. O dicen, no es problema mío. Y se le dan la mano a los Pilatos. Eso es del pastor el problema. El problema es de todos nosotros, porque somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice 1 Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dice el Señor a Timoteo, y de la doctrina, o sea, lo que está enseñando. Tenga cuidado, amigo. Primero de usted. Que el pecado no aparte de los caminos. Y segundo, de lo que está enseñando. ¿Qué está enseñando usted? ¿Sana doctrina o está enseñando filosofía barata? Y dice la palabra, persiste, o sea, persevera en ello. Pues haciendo esto, te dice el Señor, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la respuesta para el hermano que se hacía esa pregunta. O sea que yo se la devuelvo. Es culpa nuestra si muchos se pierden y no los invitamos. Porque el Señor dice que haciendo esto, predicándole a esas personas, se salvarán ellos y nosotros mismos. Por eso predico la palabra. Yo estoy haciendo mi parte. Amén. Yo estoy mandando a más de 300 grupos de WhatsApp. Muchos me han bloqueado, otros están ahí. Un promedio de 60,000 personas semanales le mando la palabra, porque yo me quiero salvar y quiero que otros se salven. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren salvar? Amén. Denle un aplauso a Dios.